Fray Andrés de Olmos fue uno de los 3 primeros y más eminentes misioneros franciscanos que realizaron investigaciones etnográficas sobre la cultura del México precolombino. Con su labor misionera como pionero en el septentrión oriental, contribuyó a la expansión, conocimiento y formación de la identidad de esa región, conocida hoy como Huasteca. La figura de Olmos representa uno de los mejores ejemplos de misionero, explorador y científico. Las mejores fuentes de información son del potosino Joaquín Meir y sobre todo del francés Jorge Baudot en La Utopía e Historia de México y en los primeros cronistas de la civilización mexicana de Espasa Calpe de Madrid de 1983. Nació entre 1480 y 1491. Ni en Oña saben en qué años nació exactamente, esto es en Castilla la Vieja, en la provincia de Burgos, en el pueblo de Oña, donde existía el monasterio benedictino de San Salvador de Oña, fundado en el año de 1111 por el conde Castillo Sancho García. En su niñez pasó a vivir con una hermana casada en la villa de Olmos de Esgueva, Valladolid. En estas fechas el pueblo tenía 498 habitantes. Este es el monasterio de San Salvador de Oña, Burgos, Castilla la Vieja, España. Son 3 mapas. Muy cerca de Oña, señalado ahí con la flecha roja, en Valladolid, el joven Andrés estudió Humanidades, Derecho Civil y Canónico. A los 20 años ingresó a la Orden de la Provincia Franciscana de la Concepción y al ordenarse tomó como apellido el pueblo donde residió, como era costumbre, es decir, de Olmos. Se desconoce su apellido familiar. Fue ayudante de Fray Juan de Zumárraga cuando éste era guardián del convento de Abrojos, cercano a Valladolid, donde conoció a Carlos V en su visita de recogimiento. Allí, el emperador le confió a Zumárraga un asunto relacionado con la Santa Inquisición, relacionado con una denuncia de brujería confesado, que ameritaba investigación para poder aplicar castigo ejemplar a las brujas de Vizcaya y de Navarra. Ahí tenemos empalmados y agrandado a la izquierda arriba en un amarillo Valladolid, y con la flecha roja se encuentra ahí la zona de donde se encuentra el pueblo de Olmos de Esgueva, ¿sí? Está como unos 22 kilómetros de Valladolid. Ese es el pueblo, es una hondanada muy parecido a Camargo, Santander, España. Ese es el pueblo como se encuentra ahorita, Olmos de Esgueva. A su vez, Zumárraga se hizo acompañar de Olmos para esa encomienda de Carlos V a Vizcaya y Navarra, con lo cual adquirió experiencia en esos menesteres de brujería de la Inquisición y que le servirían en la Nueva España. Al ser electo Zumárraga por el emperador obispo de México a finales de 1527, llevó consigo a Fray Andrés. Los 2 franciscanos y un tercero más embarcaron en Sevilla en agosto de 1528 en la flota que llevaba a los miembros de la primera audiencia de la Nueva España. Desembarcaron en Veracruz a principios de noviembre y un mes después llegaron a la Ciudad de México. Al año siguiente de su llegada a México fue enviado a Guatemala en busca del padre Motolinía, de quien no se tenía noticias. Los 2 franciscanos llegaron a la capital guatemalteca, Santiago de los Caballeros, donde permanecieron algunos meses, edificaron una pequeña ermita, celebraron la fiesta del Señor Santiago el 25 de julio de 1530 y regresaron a la Ciudad de México. Durante esta etapa de su vida, la mayor parte del tiempo la dedicó al estudio del náhuatl. Según Baudot, en 1533, Fray Andrés se trasladó al monasterio de Cuernavaca, donde inicia la labor de persecución de apariciones diabólicas, las cuales deben entenderse como manifestaciones de la entonces religión indígena. Este mismo año de 1533 inicia su actividad científica al recuperar material etnográfico, lingüístico e histórico. En estas fechas, el presidente de la segunda audiencia, don Sebastián Ramírez de Fuenleal, y con el apoyo de Fray Martín de Valencia, uno de los primeros 12,
que llegaron a la Nueva España, franciscanos, en calidad de custodio de los franciscanos, le encomiendan que sacase en un libro las antigüedades de estos naturales indios, en especial de México, Texcoco y Tlaxcala, para que de ello hubiese alguna memoria, y lo malo y fuera de tino se pudiera refutar, y si algo bueno se hallase, se pudiera notar como se notan y tienen en memoria cosas de otros gentiles. Esta cita bibliográfica es considerada como el acta de nacimiento de los trabajos etnográficos científicos en el ámbito del conocimiento humanístico en México. Primer encargo a los franciscanos de este tipo. En ese momento Olmos era considerado la mejor lengua mexicana que entonces había en esta tierra. Simultáneamente inició su labor docente en el recién creado Colegio Santa Cruz de Tlatelolco, al estilo clásico español, destinada exclusivamente a los hijos nobles indígenas, buscando la formación de una élite que fuera el sustrato de un futuro clero mexicano. A esta clase indígena privilegiada se le enseñó el latín y el náhuatl, excluyendo el español. Fray Andrés de Olmos, junto con Sahagún, director de este colegio, y algunos otros humanistas franciscanos, como Arnoldo de Basacio, Juan de Gaona y Maturino Gilberti, fungieron como los primeros maestros de latín de un selecto grupo de jóvenes nobles indígenas. Por tanto, Olmos es el primer franciscano que describe, investiga e interpreta la civilización mexicana. Es a partir de 1533 cuando inicia su trabajo sistemático con la recopilación de los materiales y termina su primera fase en 1539 al concluir su primera obra, Tratado de las Antigüedades Mexicanas o Crónica Mexicana. Pasó 6 años recorriendo los principales centros de esas civilizaciones, como Tepeaculco, Texcoco, Tlaxcala, Huejotzingo, Tlamanalco, Tepeaca y Cholula, entrevistando y estudiando directamente sus documentos pictográficos y dominando cada vez más su lengua. En 1539 mandó sacar 3 copias de su original y en 1540 las envió a España junto con el original, conservando solo 2 borradores, a los que recurría años más tarde para elaborar la suma o resumen del tratado que le solicitaría las casas. Lo enviado a España quedó disperso. Uno de los documentos quedó en manos de su promotor, Ramírez de Fuenleal, que se encontraba en el Obispado de Cuenca. Nunca más se volvió a tener noticias de todo el material, solo se conoce la versión resumida, conocida como suma. Fray Jerónimo de Mendieta, primer biógrafo de Olmos, utilizó una de estas copias en su propio trabajo. Otro de los escritores de esa época que conoció una copia de suma fue el oidor Alonso de Zorita, quien la utilizó para su historia de la Nueva España, escrita en Granada en 1584. Un tercer historiador utilizó esos escritos de Olmos a finales del siglo XVI, también franciscano, Fray Juan de Torquemada, en su obra 20 libros rituales e monarquía indiana. Además, existen 4 fuentes documentales anónimas que contienen rica y variada información relacionada con la obra de Olmos. La segunda obra de Olmos, El arte de la lengua mexicana, es una derivación práctica del Tratado y Suma, firmado en enero de 1547 en el convento de Hueyatlapan, donde era superior. Ese mismo año terminará la primera versión de la primera gramática sobre la lengua mexicana. En estas fechas ya tenía 18 años de vida entre los indígenas de la zona donde se hablaba el náhuatl, iniciando la sistematización del idioma con fines didácticos para facilitar a sus compañeros la evangelización de los naturales. Por fortuna, el manuscrito del arte de la lengua mexicana no se perdió. En total se conocen 6 manuscritos. Fray Andrés, en forma similar al arte, elaboró en lengua huasteca y totonaca los siguientes trabajos: Arte de la lengua huasteca, el vocabulario de la misma lengua, Arte de la lengua totonaca y el vocabulario de la misma lengua,
el confesionario y la doctrina cristiana. Al parecer, los trabajos relacionados al Huasteca fueron los últimos de Olmos, redactados entre 1558 y 1568, hechos con el fin de facilitar la evangelización de esa región por sus compañeros franciscanos. De menor importancia, Fray Andrés hizo otras obras correspondientes al periodo inicial, dedicadas a la civilización mexicana y redactadas en esa lengua, y son los 7 sermones principales sobre los 7 pecados mortales o tratado de los pecados mortales y el tratado de hechicería y sortilegios, hechos al terminar la suma. Este último, basado en su propia experiencia en el norte de España y en el texto clásico de su maestro en ese saber, Fray Martín de Castañeda. Finalmente, Olmo hizo 2 traducciones bien realizadas, una de latín a métrica castellana, de Ariseus, libro de Fray Alonso de Castro, y 2 epístolas de rabinos del libro teologal de San Antonio de Florencia. La evangelización del septentrión oriental. A la izquierda tenemos todos los sitios visitados por Fray Andrés de Olmos, desde Guatemala, pasando por la Antequera, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, etc., hasta la Tamaulipa o Tampico.